Bandar Abbas, la instalación naval más importante de Irán, sede del primer distrito naval de la IRGC, el cuartel general que controla el estrecho de Hormuz. Según el análisis de FDD, el puerto albergaba fragatas, embarcaciones de ataque rápido, el recién comisionado portador de drones Shahid Bagheri y el buque de base avanzada Iris Makran, todo dentro de unos pocos cientos de metros entre sí. Según USNI News, muchos de los barcos más grandes de Irán no se habían dispersado antes de las operaciones estadounidenses. Estaban exactamente donde siempre habían estado. A la 1:15 hora local del 28 de febrero de 2026, según el comunicado de CENTCOM, se lanzaron las primeras armas de la operación Epic Fury. Los primeros tiradores no eran aeronaves. Según el general Dan Kane en la conferencia de prensa del Pentágono, los primeros tiradores en el mar fueron Tomahawks desencadenados por la Marina de los Estados Unidos, que se acercó a las fuerzas navales iraníes y comenzó a realizar ataques a lo largo del flanco sur de Irán. Destructores clase Arleigh Burke, posicionados a lo largo del Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, ya estaban lanzando misiles al aire. Cada Tomahawk Block 5, según las especificaciones de Army Recognition, vuela a aproximadamente Mach 0,74, subsónico, siguiendo el terreno, navegación GPS e inercial, con un enlace de datos bidireccional. Según el reportaje de The War Zone sobre los ataques, que es al menos una variante de recubrimiento negro detectada en imágenes publicadas, fue evaluada como el Maritime Strike Tomahawk, la variante Block BA, con un buscador marítimo activo diseñado para blancos de barcos en movimiento. Las armas ya estaban en vuelo antes de que nadie en Bandar Abbas hubiera escuchado la alarma de ataque aéreo. De todos los buques en el puerto, el Shahid Bagheri era la primera prioridad. Según el reportaje de Naval News, el barco fue convertido de un buque portacontenedores de 240 metros. Entró en servicio de la IRGC el 6 de febrero de 2025, menos de 4 semanas antes de la guerra, y podía embarcar hasta 60 vehículos aéreos no tripulados, incluyendo municiones de merodeo Shahed 136, drones armados Mohajer 6 y jets no tripulados JAS 313. Según Army Recognition, podía supuestamente mantenerse hasta un año en el mar sin reabastecerse de combustible. Era, en efecto, una fábrica flotante de drones posicionada a 3 millas de las fragatas en llamas. El arma seleccionada para abordarlo fue el AGM-158 CLRASM, el misil antibuque de largo alcance. Según el análisis de campaña aérea de globalsecurity.org, el LRASM fue el arma antibuque principal empleada por el componente aéreo contra la flota de superficie de la Marina de la IRGC, lo que hace al LRASM operacionalmente distinto de los misiles antibuque más antiguos es que no necesita que se le indique exactamente a dónde ir. Según globalsecurity.org, utiliza navegación autónoma, sensores pasivos y clasificación a bordo para identificar tipos específicos de embarcaciones entre un grupo de contactos de superficie, sin dependencia de GPS, sin enlace de datos una vez lanzado. El arma encuentra su propio objetivo. Según las especificaciones de Army Recognition, el LRASM vuela a poco menos de Mach 0,9, lleva una ojiva de fragmentación explosión de 1000 libras y puede lanzarse desde más de 500 millas de distancia, lo que significa que el F/A-18 que lo dispara ya está ascendiendo de regreso hacia un tanquero antes de que el arma alcance su objetivo. Desciende a la altura de las olas con sensores pasivos, escuchando las emisiones de radar del barco en lugar de transmitir su propia posición. Según globalsecurity.org, el Shahid Bagheri fue alcanzado en las horas iniciales de la campaña como parte de ataques coordinados multieje que combinaban rondas LRASM de aeronaves B-1B junto con armas lanzadas desde F/A-18, a 180 millas al este de Bandar Abbas. Y en la base naval de Konarak, en el Golfo de Omán, una fragata clase Yamarán estaba amarrada en su muelle. La clase Jamarán, el combatiente de superficie diseñado domésticamente por Irán,
Según el análisis de Army Recognition, desplaza aproximadamente 1.500 toneladas, mide 95 metros de longitud y lleva misiles de crucero antibuque NUR con un alcance de 120 a 170 kilómetros, junto con misiles superficie-aire y lanzadores de torpedos. Estos barcos eran la columna vertebral del intento de Irán de operar como una marina de aguas azules. Sobre el papel, una amenaza creíble. En la mañana del 28 de febrero, un objetivo en el muelle. Según el comunicado de CENTCOM publicado poco después de los ataques, una corbeta iraní clase Yamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la operación Epic Fury. El barco se está hundiendo actualmente hasta el fondo del Golfo de Omán en un muelle de Chabahar. Según el reportaje de Naval News, imágenes satelitales comerciales mostraron humo elevándose desde el muelle naval en Konarak, donde la fragata había estado atracada. Atacar un barco en el muelle, según el análisis operacional de Army Recognition, es principalmente un problema de cadena de ataque, ISR persistente, confirmación del objetivo, luego un arma de largo alcance que puede penetrar defensas con advertencia limitada. Según el comunicado de CENTCOM del 2 de marzo en X, hace 2 días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán, hoy tienen 0. Cada embarcación que había estado estacionada al este del estrecho de Hormuz antes de que comenzara la operación fue supuestamente abordada dentro de las primeras 48 horas. El acceso oriental al estrecho, el que Irán había pasado décadas posicionando fuerzas para controlar, estaba supuestamente despejado. De vuelta en Bandar Abbas, un barco era más difícil de abordar que un buque de guerra, no porque estuviera mejor defendido, sino por lo que llevaba. El Iris Makran era un petrolero convertido que Irán había reutilizado como su primer buque de base avanzada. Según el análisis de FDD, el buque era capaz de apoyar helicópteros y fuerzas de operaciones especiales independientemente de la infraestructura basada en tierra. Según Naval News, imágenes satelitales del 2 de marzo mostraron el Iris Makran en llamas después de ser alcanzado en su muelle en Bandar Abbas. El arma de ataque para un buque de este tamaño, un petrolero convertido con construcción compartimentada, requería algo que pudiera penetrar el casco por debajo de la línea de flotación y alcanzar los espacios internos de combustible y carga. Según el análisis de campaña aérea de globalsecurity.org, las municiones de ataque directo conjunto GBU-31, bombas guiadas por GPS de 2.000 libras, estuvieron entre las armas empleadas contra objetivos en el muelle de Bandar Abbas. Según Navy Times, el Makran estaba ardiendo pero no hundiéndose de inmediato. Los compartimentos estancos haciendo lo que fueron diseñados para hacer, manteniendo el casco a flote mientras el fuego se extendía por la superestructura. La importancia estratégica del Makran fue más allá del propio barco. Según USNI News, el buque de base avanzada era capaz de apoyar helicópteros y fuerzas de operaciones especiales independientemente de la infraestructura basada en tierra, lo que significa que era la herramienta de Irán para proyectar presencia naval hacia el Océano Índico y más allá sin depender de puertos fijos. Según el análisis de FDD, su pérdida, combinada con el Shahid Bagheri, eliminó simultáneamente las 2 plataformas móviles de basing marítimo de Irán en las horas iniciales de la operación. Mientras los Tomahawks y los LRASM abordaban los grandes objetivos de casco en el puerto, la flota de botes de ataque rápido de Irán tuvo una respuesta diferente. Se dispersó. Según el análisis de Army Recognition de la doctrina naval de la IRGC, la flota de ataque rápido, botes misiles, Peikab, embarcaciones Solfagar, botes de alta velocidad, Seraj, estaba diseñada para ataques rápidos de golpe y huida contra embarcaciones comerciales y militares, y su respuesta táctica al ataque aéreo fue dispersarse hacia las rutas de navegación comercial del estrecho, usando petroleros y buques portacontenedores como cobertura. Abordar un bote rápido moviéndose a 50 nudos entre un buque portacontenedores singapurense y un petrolero de GNL requiere un arma que pueda mantenerse en el objetivo y liberarse con precisión dentro de unos pocos metros de exactitud. Según los reportes sobre el empleo de armas del helicóptero MH-60R Romeo en este teatro,
El misil AGM-114 Hellfire, un arma guiada por láser con una ojiva de aproximadamente 9 kilogramos, era la elección estándar para exactamente este escenario. Lo suficientemente preciso para atacar un objetivo a 50 metros de un casco civil sin que el radio de explosión se convierta en un incidente diplomático. Según Air Force Times, los A-10 Warhogs operando sobre el estrecho añadieron el cañón GAU 8/A Avenger, 3.900 rondas por minuto de 30 milímetros, contra embarcaciones de ataque rápido en aguas abiertas, donde la separación de civiles hacía viable una pasada de cañón. Según el comunicado de la conferencia de prensa del General Kane del 19 de marzo, los A-10 estaban cazando y atacando embarcaciones de ataque rápido en el estrecho de Hormuz. Los botes que se quedaron cerca de la navegación civil. Sin embargo, crearon una restricción operacional que ningún sistema de armas resolvió completamente. Podían ser rastreados, no siempre podían ser atacados. 6 días después de los ataques iniciales, la campaña naval alcanzó un lugar que nadie en Irán esperaba. El Iris Dena, una fragata clase Mauj que había estado participando en los ejercicios navales multinacionales Milan 2026 de India, estaba a 2.000 millas del Golfo Pérsico, transitando aguas internacionales de regreso a casa. Según la entrada de Wikipedia sobre el hundimiento, el USS Charlotte, un submarino de ataque rápido clase Los Ángeles, disparó 2 torpedos pesados Mark 48 AD Sib. Uno alcanzó el Iris Dena. Según Wikipedia, el barco se hundió en 2 a 3 minutos. El Mark 48 AD Cap, en su configuración actual, Mod 7, según globalsecurity.org, lleva una ojiva de alto explosivo PBX N-103 de 295 kilogramos y es guiado por cable. El submarino mantiene el control de dirección a través de una delgada conexión de cable durante todo el recorrido del arma. Según la conferencia de prensa del Pentágono reportada por Military Times, el secretario de Defensa Hegseth describió el enfrentamiento simplemente: un submarino americano hundió un buque de guerra iraní que creía estar seguro en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. El último torpedo de submarino americano antes del Iris Dena, según globalsecurity.org, fue el USS Torsk el 14 de agosto de 1945, el día antes de la rendición de Japón. Esa brecha fue de 81 años. El mensaje estratégico del hundimiento del Dena no se trataba de una fragata, pero según el análisis de globalsecurity.org, ningún buque de guerra iraní estaba seguro en ningún lugar del océano abierto mientras los submarinos nucleares americanos estuvieran en el mar. Los barcos de superficie restantes de Irán, donde quiera que estuvieran, ahora tenían que tener eso en cuenta en cada decisión de zarpe que tomaran. Para el día 8, según el análisis de campaña aérea de globalsecurity.org, CENTCOM reportó haber abordado 43 buques de guerra iraníes. Para el 3 de marzo, el almirante Cooper confirmó que se había alcanzado el submarino iraní más operativo, evaluado por analistas como probablemente el bote clase Kilo alcanzado en su muelle en Bandar Abbas, según The War Zone. Para el 16 de marzo, Cooper confirmó más de 100 buques navales iraníes abordados. Para el 19 de marzo, la cifra del General Kane era de 120 o más embarcaciones y 44 minadores. Para el 31 de marzo, día 32, Kane confirmó que la cifra había aumentado a más de 150. Lo que ese número representa, en términos prácticos, es el desmantelamiento efectivo de la Fuerza Naval Organizada de Irán. Según el reportaje de US-IN-E News, la Marina Regular iraní y la Marina de la IRGC, combinadas, tenían más de 100 embarcaciones antes de la operación. La descripción de Hegseth de la Marina iraní como ineficaz en combate, diezmada, destruida, derrotada, reflejaba la escala de lo que supuestamente se había logrado. Pues, según el contraalmirante Mark Montgomery, un excomandante de grupo de ataque de portaaviones hablando con NPR, la amenaza submarina de Irán ha sido eliminada
y no va a haber una fuerza aérea iraní surgiendo ni activos de defensa aérea iraní. Pero el estrecho de Hormuz permanecía en gran medida cerrado. Esa es la evaluación honesta a finales de marzo de 2026. Los botes de ataque rápido que se dispersaron hacia las rutas de navegación comercial todavía están ahí afuera. Las minas navales, aproximadamente una docena de dispositivos Maham 3 y Maham 7 confirmados, supuestamente siguen en el agua, según CBS News y Maritime Executive. Los misiles antibuque basados en tierra siguen siendo un factor, y el sistema de cohetes Fajr-5 de Irán supuestamente todavía puede desplegar minas desde tierra, sin que ninguna embarcación quede expuesta. Y la flota ha desaparecido. El bloqueo no se ha roto completamente. Esos son dos problemas diferentes, y solo uno de ellos ha sido resuelto. En 48 horas, según CENTCOM, cada buque de guerra iraní en el Golfo de Omán había desaparecido. En 8 días, se habían abordado 43 embarcaciones. En 32 días, la cuenta había superado 150. Una flota que Irán pasó décadas construyendo. Fragatas, un portador de drones, un submarino, un buque de base avanzada, minadores, embarcaciones de ataque rápido. Supuestamente estaba fuera del tablero, en el tiempo que le toma a la mayoría de los ejércitos terminar sus reuniones informativas matutinas. Lo que la Marina de los Estados Unidos demostró en la operación Epic Fury no fue solo que podía abordar la flota de Irán. Se demostró que podía alcanzar un buque de guerra iraní a 2.000 millas de distancia, en un tránsito de rutina, después de un ejercicio naval pacífico, sin advertencia, sin anuncio, sin que el objetivo tuviera ninguna idea de que había un submarino allí. Ese alcance, esa especificidad de capacidad, es lo que la frase «ningún buque de guerra iraní estaba seguro en ningún lugar del océano abierto» realmente significa, y esa capacidad no fue a ningún lado cuando terminaron los ataques sobre Bandar Abbas. Este video está basado en informes públicamente disponibles, declaraciones oficiales y análisis de defensa. Algunos detalles operacionales son reconstruidos a partir de fuentes verificadas para mayor claridad narrativa.